La abuela llora al ver sufrir a su hija y nieta. Su promesa cambiará todo para siempre. Clara se sentó en su viejo sillón de mimbre, con los ojos vidriosos, mientras la atmósfera de la casa estaba impregnada de un silencio ensordecedor. En el pequeño pueblo de Santa Lucía, donde los días parecían arrastrarse y el pasado pesaba como una nube oscura, el dolor de su hija Lucía se reflejaba en cada rincón. Sofía, su pequeña nieta, con lágrimas brotando de sus ojos, guardaba un retrato desgastado de su padre, el ser querido que perdieron. Clara sentía una opresión en el pecho, como si el llanto de ambas atravesara su alma y la desgarrara por dentro. ¿Por qué, Dios mío, que nuestra familia siempre está marcada por el dolor? Murmuró Clara, recordando los ecos de tragedias inexplicables que la habían perseguido. Su madre había perdido a su hermana en un accidente. La tristeza se arraigaba en su linaje como un árbol torcido que jamás crecía recto. La abuela sintió un frío recorrer su espalda, y en ese instante se le ocurrió una promesa, una ciega determinación que brilló en su corazón. Debía descubrir la verdad que había mantenido a su familia prisionera de una maldición. Con un candelabro en una mano y un viejo libro de relatos ancestrales en la otra, Clara comenzó a explorar las historias olvidadas que hablaban de rituales y sombras. La luz temblorosa de la vela proyectó formas inquietantes en las paredes de la casa. Se sentía como si algo la observase desde lo profundo de la oscuridad. En cada página amarillenta encontró pistas de antiguas maldiciones que envolvían a mujeres de su familia. Un ciclo de sufrimiento que parecía interminable. Clara sintió un escalofrío. Al caer la noche, un susurro helado atravesó la habitación. «No te atrevas», decía aquel eco. Sus manos temblorosas intentaron calmarse, pero la voz resonaba en su mente. Había una fuerza oscura que no quería ser descubierta. Caminó hacia el armario, donde escuchó chirridos que parecían advertencias, pero su determinación era mayor que el miedo. La abuela aplicó un nuevo enfoque, las creencias de antiguos habitantes, las leyendas que habían sobrevivido al tiempo. Encontró un ritual que prometía romper el ciclo, pero el precio era alto. Clara sabía que debía enfrentarse a sus propios temores, a la sombra que había atormentado a su familia. Sin embargo, cuando las primeras luces del alba comenzaron a asomar, un descubrimiento inesperado la dejó paralizada. En el fondo del antiguo libro había un nombre, un vínculo que amenazaba no solo su vida, sino el destino de Lucía y Sofía. Clara se sintió atrapada en una tormenta de dudas. ¿Podría cumplir su promesa? ¿Rompería la carga que había perseguido a su familia? En ese preciso instante, supo que las sombras no las dejarían marchar sin luchar. Las lágrimas regresaron a sus ojos, pero ahora había una chispa de determinación. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se sintió atrapada en una tormenta de dudas.
Esa chispa de determinación brillaba intensamente, pero el eco de la voz oscura continuaba resonando en su mente. ¿Podría realmente romper la maldición? ¿Lo haría sin arriesgar a su hija y a su nieta? Mientras luchaba con sus pensamientos, el silencio de la casa se rompió de repente. Un golpe fuerte resonó en la puerta principal, haciendo que el corazón de Clara saltara en su pecho. ¡Clara! Era la voz de Lucía, cargada de ansiedad. ¡Abre! ¡Rápido! La abuela sintió un escalofrío. Las manos le temblaban mientras avanzaba hacia la puerta, inseguros sus pasos. ¿Qué había sucedido ahora? Abrió la puerta con prisa y se encontró con su hija, pálida, con los ojos desorbitados y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, tenemos que irnos. ¡Ya!». La voz de Lucía sonaba un susurro, como si el aire mismo la apretara. Detrás de ella, Sofía estaba pálida, mirando con ojos asustados. Ella está aquí, viene por nosotras. Clara sintió que el mundo giraba. «¿Quién? ¿Qué pasa?». Las palabras salían atoradas en su garganta, temiendo la respuesta. Lucía tomó su mano, y en ese instante un grito desgarrador resonó en la distancia, sacudiendo la calma de la noche. Era un sonido que helaba la sangre. «Es la tía Elena», balbuceó Lucía. «La que perdimos, la que nunca debió haber vuelto». El nombre cayó sobre Clara como una losa. La tía Elena, la sombra de su familia. Aquella que había desaparecido trágicamente años atrás y que, según sus recuerdos, siempre había sido un misterio envuelto en maldad y secretos. «¿Cómo esto es posible?», murmuró Clara. La leyenda contaba que Elena había hecho un pacto oscuro y su muerte estaba marcada por sombras y amenazas. Pero regresaba ahora para ¿cobrárselo? Lo que Lucía decía resonaba con las historias que Clara había leído. Pero ¿cómo podía ser real? De repente, el aire se tornó pesado. La temperatura cayó bruscamente. Era como si la propia oscuridad se manifestara. Lucía se estremeció y gritó: «Mamá, no podemos quedarnos aquí. Ella quiere a Sofía». Las palabras hicieron que el corazón de Clara se detuviese. Sofía, con su ingenio infantil y su dulzura, no podía ser el objetivo. La conexión que Clara sentía hacia su nieta era como un hilo de luz en medio de la oscuridad. Pero al mismo tiempo, en aquel momento de pánico, un recuerdo olvidado emergió en su mente. La abuela recordaba a Elena murmurando una antigua maldición, las advertencias sobre los sacrificios para fortalecer el poder. «No, por favor, no la toques», Clara gritó casi sin pensarlo. Fue entonces cuando Sofía, temblorosa y con los ojos llenos de terror, se acercó a su abuela. «Yo sé quién es. La he visto en los sueños, abuela. Ella quiere que yo haga algo». El mundo se detuvo al escuchar esas palabras. «¿Qué has visto, pequeña?». La voz de Clara temblaba al cuestionar la idea de que su nieta pudiera estar conectada con aquella sombra de su familia. «Ella me dice que tengo que elegir». Sofía tartamudeó. «¿Elegir? ¿Elegir qué?». El horror se apoderaba de Clara. Un sudor frío le recorría la espalda. Las luces comenzaron a parpadear y un viento helado irrumpe en la casa, arrastrando consigo sus últimos vestigios de calma. Clara comprendió en ese instante que el verdadero horror de la historia no era solo la sombra del pasado o la maldición que pesaba sobre su familia. Era la posibilidad de que esa sombra había estado acechando desde dentro, esperándola para tomar lo que más amaba. «Debemos salir, ahora». La urgencia en el tono de Lucía brotó como una chispa. Clara no sabía qué hacer.
pero supo que el tiempo se estaba agotando y que sus decisiones podían cambiar el destino de ellas para siempre. El grito de su tía resonaba en la noche, y junto con él una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué debía elegir Sofía y a qué costo? Clara dio un paso hacia adelante, sintiendo que la oscuridad la rodeaba. Todo estaba a punto de desatarse. Un nuevo horror las acechaba, y Clara, decidida a salvar a su familia, sabía que el sacrificio podría ser más de lo que alguna vez imaginó. Clara, Lucía y Sofía estaban paradas en la entrada, con el aire tenso alrededor de ellas. Las luces parpadeaban y el grito lejano de la tía Elena resonaba en sus oídos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. No solo era una sombra del pasado que regresaba, era algo más profundo. Clara, gritó Lucía, sacudiendo a su madre del trance. ¡Tenemos que salir ahora! Pero como si el destino también estuviera en su contra, la puerta se cerró de golpe tras ellas, como si una mano invisible la empujara. Un frío intenso llenó la habitación, haciendo que los 3 corazones laten más rápido. Sofía, asustada, se aferraba al vestido de su madre, y Clara podía ver el terror reflejado en sus ojos. «¡Mamá!», gritó Sofía, con la voz quebrada. «No quiero que ella me toque. Algo no está bien». Fue entonces cuando un destello de luz emergió del viejo libro que Clara había dejado sobre la mesa. Las páginas comenzaron a volar. Palabras y frases de maldición se mezclaban en el aire, llenando la habitación de ecos. Clara se dio cuenta de que el libro estaba vivo, como si reaccionara a la presencia de Elena. «¡Mira, Sofía!», exclamó Clara, intentando calmar a su nieta, mientras Lucía la sostenía firmemente. «El libro está revelando algo». Las páginas detuvieron en un pasaje específico. La luz centelleante iluminó una ilustración que mostraba un círculo dibujado, con figuras claramente familiares dentro. Un nudo en la garganta de Clara la paralizó. Esas no eran solo sombras cualquiera, eran rostros conocidos, cada una de ellas mujeres de su familia, atrapadas desde generaciones atrás. «¿Qué significa esto?», murmuró Lucía, mientras Sofía se aferra a su madre más fuerte, temblando. Pero Clara no pudo responder. Estaba aterrorizada. Sus extendidos brazos parecían incapaces de proteger a las dos. «Sofía, ¿qué viste en los sueños? ¿Qué tenemos que elegir?». Clara forzó la voz, intentando no dejarse llevar por el pánico. La niña respiró hondo, mirando fijamente a su abuela. Ella dijo que si yo no elegía una, ella se llevaría a todas, respondió Sofía, y las palabras dejaron caer un silencio fulminante. «¡Es una trampa!». Clara sintió que se le cortaba la respiración, mientras la trama se tejía más oscuro. ¿Qué significaba esto? ¿Era realmente la elección de Sofía? Las paredes parecían cerrarse, y el grito de su tía resonaba más fuerte. «Grabé algo en mi mente, abuela. La elegida debe decidir entre el amor y la traición». El rostro de Clara se tornó pálido. ¿Era posible que Elena estuviera manipulando a su pequeña? Cabeceó, buscando respuestas en las miradas de Lucía y Sofía. Sin embargo, antes de que pudiera formular una pregunta, una figura surgió en la puerta trasera. Era Elena. Tenía una mirada que dibujaba sombras en el espíritu. Sonreía, y su risa era como un eco de campanas. «¿Listas para la diversión? Vine a buscar lo que es mío». Elena se veía igual, pero algo era diferente. De repente,
Clara sintió que todo giraba. Una revelación impactante cruzó su mente. Tú has estado manipulando todo, ¿no? Desapareciste para volver en un momento de desesperación. El horror la invadió al darse cuenta de que su familia no solo había muerto, sino que Elena había estado jugando con sus vidas desde el principio. ¿Quién dice que no puedes tenerlo todo? Todo es un juego, querida, dijo Elena, acercándose como si nada le importara. Clara sintió una rabia hirviente, mientras la oscuridad parecía elevarse a su alrededor, aferrándose a la esperanza de que aún había un camino a la luz. Olvidaste tu promesa, abuela. Las promesas vienen con un precio, siguió Elena con un tono burlón. El eco de sus palabras navegaba por el aire, y las sombras a su alrededor parecían levantar sus voces, reclamando lo que era suyo. Sofía, Clara gritó, dispuesta a protegerla a toda costa, pero en ese momento dejó escapar un grito inesperado cuando una ráfaga de viento arrastró el libro. Las páginas volaron en el aire, revelando un nuevo secreto oscuro que nunca había notado. El rostro de Sofía se transformó en uno visible de horror. Abuela, ella quiere que elijas a alguien, pero ¿qué pasa si eliges mal? Clara se congeló. ¿Qué significaba eso? La angustia, los secretos y las traiciones comenzaron a entrelazarse en su mente. ¿Sería el mismo sacrificio lo que haría que su familia estuviese a salvo? ¿O esto solo era el principio de un juego mortal que no comprendían? Las luces se apagaron, y el oscuro misterio se envolvía en la habitación. La elección aún no se había hecho, pero el tiempo se estaba agotando. ¿Quién se convertiría en la elegida? ¿Y a qué costo tendría que pagar cuando la verdad finalmente emergiera? Clara, Lucía y Sofía estaban en pie, temblando en la entrada. El frío intenso de la habitación las envolvía, mientras Elena se acercaba, su risa resonando como una tormenta en el aire tenso. Clara sintió que el miedo pulsaba en su pecho, cada latido un recordatorio de que la oscuridad estaba ahora muy cerca. ¿Estás lista para el juego, Clara?, decía Elena, con una mezcla de burla y malicia. Sus ojos brillaban con una energía peligrosa. ¿Listas para ver quién sale ganando esta vez? «No puedes llevarte a Sofía», gritó Lucía, con la voz ahogada, mientras se aferraba a su hija. «¡No puedes!». Todo estaba a punto de desatarse, y Clara entró en pánico. La oscuridad presionaba sus pensamientos. Tenía que pensar rápido. Tiene que proteger a las dos. «Aléjate de ellas, Elena», dijo tratando de sonar firme, pero su voz temblaba. Elena se rió de nuevo, pero esta vez su risa se tornó fría, casi como un eco. «¿Aléjame? ¿No te das cuenta de que ya estoy dentro? Soy parte de ti, de todas ustedes, y ahora el pasado hará su elección». Las luces titilaban en la habitación, y Clara sintió el aire hacerse cada vez más pesado. De repente, un estruendo retumbó, y las ventanas comenzaron a vibrar. Las páginas del libro volaron de nuevo, pero esta vez las palabras brillaban con un resplandor oscuro, como si intentaran advertirlas. «Sofía, elige». Clara apenas pudo contener el grito. Era un dilema desgarrador. Su nieta estaba atrapada, y el tiempo se desvanecía. La pequeña parecía estar a punto de llorar, pero mantuvo la mirada, como si una fuerza interna estuviera empujándola hacia adelante. «Queremos romper la maldición», Sofía gritó, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación inesperada. «Dime qué hacer, abuela. No puedo dejar que se lleve a mamá». En ese instante, Clara supo que su nieta era más fuerte de lo que había imaginado.
Tienes que enfrentarla. No hay otra opción. Pero ella también lo sabía. La elección no era solo de Sofía, era de todas ellas. Debían unirse contra la sombra familiar que amenazaba con devorarlas. Elena soltó una risa aguda, provocativa. ¿Unirse? ¡Patético! Con un movimiento de su mano, las sombras se arremolinaron, tratando de tomar forma. Clara se dio cuenta de que era el momento. No podían dejar que la oscuridad las separara más. El aire cambió de golpe. Una luz intensa estalló del libro, iluminando a las tres. «Rompe el ciclo, Sofía», exclamó Clara, incapaz de contenerse. «Recuerda tus sueños. Dile lo que sientes». Sofía, apretando los puños, dio un paso adelante. «Tía Elena, yo renuncio a tu poder. No me llevarás». Su voz resonó con una claridad impresionante, como una melodía en medio del caos. Elena se detuvo, sus ojos llenos de furia. ¿Renunciar? ¿No sabes lo que eso implica? Cuando lo hagas, perderás todo lo que eres. Dejarás de ser parte de esta familia. «Que así sea», Sofía gritó, su voz resonando con valor. Clara sintió un nudo en la garganta. Algo no estaba bien. Como si el aire a su alrededor comenzara a cambiar. ¿Qué sucedería si Sofía renunciaba a su linaje? El caos estalló como una tormenta. Las páginas del libro giraban sin control, y la risa de Elena se convirtió en un alarido. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, Sofía, vuelve». Pero el poder de la certeza de su nieta era fuerte. Justo cuando las sombras parecían cobrar vida, un resplandor cegador iluminó la habitación. Todo se congeló. Clara parpadeó sorprendida. Había una figura en el fulgor de luz. Alguien conocido. Una mujer que parecía tener la misma fuerza que Sofía. «¡Mamá! ¡Es tía Elena!», Lucía gritó, y las manos de Clara temblaron de horror. La figura se acercó. Su rostro se transformó, revelando a la madre de Elena, alguien que Clara jamás pensó que vería de nuevo. «Elena, este juego ha terminado», gritó la mujer, su voz resonando donde la oscuridad antes reinaba. Clara sintió que su corazón se detuvo. «¡Mamá!». La revelación, el choque de su historia familiar era devastador. ¿Era realmente posible que Elena no fuera la única en jugar con las sombras? ¿Quién era esta mujer y cómo se había involucrado con la antigua maldición? La confusión la abrumó, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Elena retrocedió. La furia en su rostro se transformaba en miedo. Clara miró a Lucía y Sofía, comprendiendo que sus vidas estaban en el hilo de un juego más grande del que jamás se había dado cuenta, como si toda la familia estuviera atrapada en una red de secretos y traiciones. Esa figura en la luz era solo el comienzo. ¿De quién eran las verdaderas lealtades? ¿Cómo se liberaría a su familia de las garras de la maldición? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la tensión continuaba creciendo, dejando un pesado silencio que resonaría en sus corazones por mucho más tiempo del que imaginaron. La figura de Elena brillaba intensamente y su imagen se distorsionaba en la luz. Clara sintió que el suelo temblaba. «¡Mamá!», exclamó, reconociendo el rostro familiar en la luz. Aquella mujer que había perdido hacía tanto tiempo. Pero cuando la luz se disipó, el horror la envolvió. Elena sonrió, pero en sus ojos había algo muy oscuro. «Creíste que podrías liberarte del pasado, pero aquí estoy, querida.
Siempre estaré aquí. Su voz era como un susurro helado que cortaba la intimidad de la sala. No eres bienvenida aquí, gritó Clara, su voz temblando, mientras luchaba por mantener la calma. No puedes lastimarnos más. Pero en lugar de retroceder, Elena se acercó, sus pies deslizándose por el suelo como si estuviera en otro plano, como si la realidad misma no le importara. ¡Qué inocente eres! Siempre han sido tus decisiones las que nos mantienen atadas. Mi regreso es solo el principio. Todo parecía girar, la habitación cobrando vida propia. Sofía retrocedió, buscando el abrigo de su madre. Pero a medida que el terror avanzaba, Clara sintió que algo más sucedía. Un destello pasó por su mente. ¿Y si Elena no era la única involucrada en este oscuro juego? De repente, un grito desgarrador sacudió el aire, como si una puerta del pasado se abriera. Era el eco de una voz que Clara nunca esperó escuchar. ¡Suéltenme!, gritaba la voz de otra mujer, y a la luz temblorosa se materializó la figura de una mujer, sorprendiendo a todos. Era la hermana de Clara, Aurora, que había desaparecido años atrás. Pero algo era diferente. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia. —¡Elena! ¿Qué has hecho? Aquel grito era una mezcla de acusación y desesperación. Elena se detuvo. La sorpresa que destelló en sus ojos reveló vulnerabilidad. Algo inusual para una sombra. No, no puedes estar aquí, murmuró, como si los propios cimientos del mundo se desmoronaran. Siempre estuviste detrás de esto, Elena, dijo Aurora, su mirada afilada como un cuchillo. Has manipulado todo, has buscado tu propio poder. Clara sintió un estallido en su pecho, una revelación desesperante. ¿Qué has hecho tú, Aurora? ¿Por qué no volviste antes? El aire se volvió tenso. Lo hice por ti, Clara, respondió Aurora, sus ojos llenos de lágrimas. Elena siempre ha sido un monstruo. Pero yo, su voz se rompió. Fui la que hizo el pacto. Fue mi elección, mi culpa. El tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en la habitación, aplastando a Clara como un peso abrumador. La traición se cernía sobre ellas. ¿Aurora había sido la causante de todo? La hermana que había perdido era, de hecho, el origen de la maldición que atormentaba a la familia. No, no es posible, murmuró Lucía, mirando a su madre. ¿Cómo? ¿Por qué? La confusión la dejaba paralizada. El giro de los acontecimientos era devastador. Tenía que usar tu fuerza, tu luz, siguió Aurora, angustiada pero decidida. Pero nunca quise que terminaras así. Debimos unificar nuestro poder desde el comienzo. Elena soltó una risa cortante, moviendo la cabeza en incredulidad. Siempre en la sombra, siempre manipulando, querida hermana. Pero ahora el verdadero sacrificio debe hacerse. Y tú lo sabes. Clara, Sofía, Lucía, todo depende de ti. Tu elección decidirá el destino. No, no te creeré más, gritó Clara, el puño apretado. La ira se encendía dentro de ella. Podía ver los rostros de su hija y su nieta, preocupados, asustados. Tenía que tomar una decisión. Pero ¿a quién podían confiar ahora? El juego acaba de comenzar, y tu decisión cambiará todo, dijo Elena, una sonrisa ominosa surgiendo su cara. El corazón de Clara latía con furia mientras entendía el verdadero horror. Ya no era solo una mujer luchando contra la oscuridad, era una familia enredada en su propia historia de traiciones. Pero la verdad era explosiva,
y el aire estaba lleno de secretos. Mientras la tensión y el caos endurecían el momento, Clara sintió el frío de la traición en su interior. Todo lo que creía saber se desvanecía como humo. La lucha estaba lejos de terminar. Y el tiempo se escapaba. ¿Qué haría ahora con ese peso abrumador sobre sus hombros? Una decisión se acercaba, una que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Y cuando esa elección finalmente llegara, ¿a quién elegiría realmente? Clara, Lucía y Sofía. Permanecían paralizadas, atrapadas en un mar de revelaciones y terror. La figura de Aurora brillaba en la luz, y las palabras resonaban como un eco demoníaco. Elena siempre fue el monstruo, había dicho su hermana, y aunque resonaban como acusaciones, todavía había algo más. ¿Qué has hecho, Aurora? Clara apenas pudo murmurar. Los ojos de su hermana estaban llenos de rabia y culpa, pero también había desesperación en su voz. Trabajé en la sombra, intentando detener a Elena, pero cuando el pacto se hizo, estaba demasiado adentrada en la oscuridad. Elena sonrió, pero su mirada era feroz. Eres un fraude, Aurora. Siempre fuiste débil. Tu sacrificio fue en vano. La tensión crecía a pasos agigantados. Clara sintió su corazón latir con fuerza, como citada. Pulso fuera un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Sofía, mantente cerca, gritó, su voz llena de urgencia. La pequeña asintió, pero las lágrimas caían por sus mejillas, y en su mirada había una mezcla de miedo y decisión. Yo no quiero esto, abuela, dijo ella temblando. Sofía, escucha, esto no debe ser tu carga, dijo Clara, sin saber si sus palabras alcanzaban a su nieta, pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba agotando. Las sombras parecían crecer, zumbando en el aire como una tormenta. De repente, el silencio se rompió con un estruendo ensordecedor. Una fuerte ráfaga de viento irrumpió en la habitación, abriendo de golpe las ventanas y haciendo que los objetos volaran. Clara se vio obligada a sostener a Sofía, mientras los ecos del caos sacudían las paredes. ¡Aurora! Gritó Clara, intentando comprender. ¿Qué tienes que ver con esto? ¿Por qué nunca volviste? La rabia y el miedo mezclados la hacían perder la razón. La respuesta estaba allí, flotando en el aire, pero Clara no podía alcanzarla. Aurora pareció tambalear. Porque yo era la elegida, pero elegí mal. Las palabras le costaron salir, y fue como un golpe que hizo eco en el alma de Clara. ¿Qué quieres decir? La voz de Lucía era un susurro, tensa de ansiedad. Pero antes de que alguno pudiera procesar la revelación, un grito escalofriante resonó desde las sombras. Era la voz de una mujer que hizo que todo se detuviera. Clara. Era la madre de Clara, o al menos eso pensaron. Pero la desesperación en su voz era tal que Clara no pudo moverse. Clara, mira bien, no es lo que parece. Aquella figura, que parecía la madre que había perdido, se oscureció. Era otra trampa más. Soy yo. Siempre he estado aquí, dijo, pero su risa se volvió fría, casi cruel. Este juego no terminó. Es el momento, Clara. Debes decidir a quién vas a sacrificar. La cabeza de Clara giró con una mezcla de incredulidad y horror. Sacrificar. El aire se volvió irrespirable. No, no puedo hacer eso. Elena, con una mirada llena de locura, intervino. Cada elección tiene su precio, querida. Ahora verás lo que significa perder a un ser querido, una madre o una hermana. ¿Quién elegirá salvar?
Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Aurora resonaban en su mente, y el dolor se expandía como un fuego. ¿Cómo elegir entre las mujeres que amaba? ¿Y qué significaba realmente el sacrificio? Los gritos distantes, el viento aullando, todo se volvió un caos, y Clara sintió el miedo apoderarse de ella. El corazón le latía a 1000 por hora. No estoy lista para esto. Necesito tiempo. Fue entonces cuando la luz del viejo libro brilló de nuevo. Pero esta vez, las palabras y las imágenes comenzaron a girar desenfrenadamente. Las elecciones se hacen en la desesperación, resonó la voz ominosa del libro. El que ha hecho el pacto es el único con la verdad. La revelación cayó como un rayo. Clara entendió que el pacto no era solo de Helena. Había algo más profundo, algo que podría romper el ciclo. Yo tengo la llave, dijo Sofía, acercándose al libro, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Abuela, déjame. No, Sofía, no puedes arriesgarte a eso, Clara gritó. Pero Sofía estaba más decidida que nunca. Es nuestra única oportunidad. Déjame ayudar. Y justo cuando Sofía extendió su mano hacia el libro, el aire se llenó de luz, pero también de oscuridad. Todo se volvió un torbellino de caos. Y en un instante, Clara sintió el poder de la elección desgarrarse en su interior. ¿Rendir a su nieta o dejar ir a su hermana? Las sombras se arremolinaron, gritando por lo que estaban a punto de perder, y en ese momento la historia de su familia se desentonó. En su mente resonaron las palabras: solo una puede salir. Y en ese momento, Clara supo que la elección que estaba a punto de hacer transformaría todo lo que conocía. Pero, ¿a qué costo? ¿Podría una familia finalmente encontrar redención en medio del dolor? ¿O el legado de la traición estaba destinado a repetirse una vez más? El destino de su familia pendía de un hilo, y la verdad que estaba a punto de salir a la luz era más aterradora de lo que jamás, y las palabras resonaban como un eco demoníaco. Helena siempre fue el monstruo, había dicho su hermana, y aunque resonaban como acusaciones, todavía había algo más que no se podía negar. ¿Qué has hecho, Aurora? Clara apenas pudo murmurar. Los ojos de su hermana mostraban una mezcla de rabia y culpa, pero también había desesperación. Trabajé en la sombra, intentando detener a Helena, pero cuando el pacto se hizo, me metí demasiado en la oscuridad. Aurora se tambaleó, como si las palabras pesaran toneladas. «¡Cállate!», gritó Helena, pero no podía ocultar el miedo en su voz. «Siempre has sido débil. Tu sacrificio fue en vano». La tensión en la habitación creció, y Clara sintió que el aire espeso la oprimía. «¡Cállate tú!», gritó, intentando aferrarse a su control. «No puedo creer que tú, Aurora, hayas hecho todo esto. ¿Por qué nunca volviste?» «Porque elegí mal. Siempre supe que Helena se traicionaría a sí misma, y yo creía que podía detenerla desde lejos. Pero el poder que buscábamos nos consumió. Cada decisión creó cadenas que nos atan a este lugar». Las lágrimas inundaron los ojos de Aurora. «No, no, no, esto es un juego para ustedes. Yo no elegí nada», balbució Lucía, mientras su cuerpo temblaba de terror. Su mano se aferraba a Sofía, quien miraba a su abuela con ojos llenos de confusión y miedo. «Eres una sinvergüenza, Aurora», gritó Helena, pero la risa se le heló en los labios. «Siempre has estado detrás de mí. Eso no ha terminado», dijo Aurora con una voz firme. «Siempre hay un costo, Helena, y hoy lo pagarás». De repente el libro en la mesa destelló. Las páginas se abrieron violentamente y una ráfaga de luz envolvió la habitación.
Clara se cubrió los ojos, mientras el caos se desataba a su alrededor. Pero cuando la luz se desvaneció, una figura apareció en el centro de todo. Era la madre de Clara, pero parecía un espectro, un eco de lo que había sido. «Mamá», murmuró Clara, sintiendo el corazón hacerse un nudo. «¿Eres tú?» La figura sonrió, pero la luz que la rodeaba se hacía cada vez más tenue. «Has llegado muy lejos, hija. Pero hay cosas que no sabes». Su voz resonaba como un susurro entre susurros, pero al mismo tiempo tenía un eco de poder. «¿Qué quieres decir?», cuestionó Clara, sintiendo que el horror la invadía. «Siempre hay un sacrificio, Clara, y ahora tú estás en el medio de todo esto. Tu decisión no solo afecta a tus mujeres, sino también a la historia que hemos vivido. Si Ayanna pierde este juego». La figura se detuvo, como si el aire pesara demasiado. Aurora asintió, desesperada. «Es cierto. Para romper la maldición, una de nosotras debe quedar atrapada». «Yo estoy dispuesta». Pero Helena, con ojos llenos de furia, intervino. «No lo harás. No me dejarás aquí». El clamor de voces aumentaba, y Clara sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No puedo dejar que Sofía elija, pero tampoco puedo decidir por ella», pensó. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, un grito atronador resonó en la habitación. La voz de Sofía, llena de poder e incredulidad. «No me llevas, tía Helena, yo elijo a mi abuela». Clara sintió que el aire se cortaba. El tiempo se detuvo por un instante. «¿Qué? No puedes hacer eso», gritó Helena, pero la mirada de Sofía estaba llena de resolución. «No puedes hacerme daño. Elijo a quien quiero ser». Las sombras comenzaron a cernirse sobre Helena, como si aquel vínculo finalmente se rompiera. En un momento de concentración, Clara dio un paso hacia adelante. «No, Sofía, no harás nada. No sacrifiques tu juventud por nuestras sombras». Pero Sofía permaneció firme. «Si yo no elijo esto, las sombras siempre nos perseguirán, abuela. Es hora de romper la maldición. Yo no sé si tú o tía Helena, pero yo elijo. Elijo la luz». Helena se convulsionó y un grito desgarrador salió de su ser. El aire se encendió y las sombras comenzaron a remolinarse con furia. Las luces parpadearon. Todo se volvía más oscuro. De repente, todo se detuvo. La habitación quedó en calma, y las tres figuras miraron incrédulas. La luz retrocedía y una revelación estalló en el aire. «¿Qué ha pasado?», murmuró Clara, sintiendo que el miedo se transformaba lentísimamente en asombro. La respuesta la haría temblar. Los secretos estaban guardados, pero ahora la elección de Sofía estaba en el aire. El costo se sentía tangible, y en ese instante el verdadero horror de la elección surgiendo ante ellas. ¿Quién se queda y quién se va? El eco de Aurora resonaba como un latido apagado, y la habitación, rodeada de sombras, aguardaba un desenlace que cambiaría la vida de cada una para siempre. Clara, Lucía y Sofía permanecían paralizadas, atrapadas en un mar de revelaciones y terror. La figura de Aurora brillaba en la luz, y las palabras resonaban como un eco demoníaco. «Helena siempre fue el monstruo», había dicho su hermana, y aunque resonaban como acusaciones, todavía había algo más. «¿Qué has hecho, Aurora?». Clara apenas pudo murmurar. Los ojos de su hermana mostraban una mezcla de rabia y culpa, pero también había desesperación. «Trabajé en la sombra, intentando detener a Helena, pero cuando el pacto se hizo, me metí demasiado». En la oscuridad, su voz temblaba. «¿Que todo esto fue tu culpa?», gritó Clara, sintiendo que el aire se le escapaba.
La rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Mamá, murmuró Lucía, asustada. ¿Qué significa esto para nosotras? Aurora tomó aire, su expresión desgarrada. Las decisiones que tomamos nos han encadenado a esta maldición. Y cuando Sofía eligió, tocó algo profundo y antiguo. Sofía la miró, confusa. Yo solo quería salvar a mamá. En ese momento, un grito ensordecedor retumbó en la habitación. El suelo vibró. Una sombra se deslizó detrás de Elena, alzando una sonrisa torcida. Es el momento. Ella pagará por lo que ha hecho. La figura oscura se hizo más grande, absorbiendo la luz, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer que parecía su madre se retorcía, su rostro transformándose en una máscara de terror. No, Clara, no te dejes engañar. No todo es lo que parece. Era un caos absoluto. Los vientos aullaban, las luces parpadeaban, y el ecosistema entero de la casa comenzó a desmoronarse. Clara se aferró a Sofía, sintiendo cómo la niña temblaba a su lado. ¿Qué estaba sucediendo? ¡Mamá! Gritó Lucía. Su voz se hacía más fuerte. No podemos ceder ante ella. Pero la sombra atrapó la habitación, y en ese instante ocurrió lo impensable. La figura de Elena elevó su brazo, y un destello azul estalló sobre ellas. Clara cerró los ojos, sintiéndose atrapada en un torbellino de luz y oscuridad. Todo se volvió confuso. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar diferente. Un pasillo oscuro, con espejos que reflejaban cada uno de sus miedos. Se dio cuenta que ya no estaban en la casa. ¿Dónde estamos?, murmuró. Allí, en los reflejos, vio a su madre, Aurora, y a Elena, pero con una diferencia. Cada versión de sus rostros mostraba la verdad que habían ocultado toda su vida. ¿Es esto un juego, Elena?, Clara preguntó, temiendo la respuesta. ¿Sabías que todo esto solo era un truco? Elena sonrió con malicia. Esto es tu legado, Clara. Cada espejo refleja una elección hecha, una opción perdida. Las sombras de sus antepasadas comenzaron a moverse detrás de los espejos. Eran mujeres que habían enfrentado la misma decisión. Clara sintió el miedo en su pecho. ¿Qué tenemos que hacer? No debiste elegir a tu abuela, Sofía, gritó Aurora desesperada. Esa era la peor elección que podías hacer. En este mundo, la traición sale muy caro. Un fuerte temblor sacudió el corredor. Todo se volvió negro por un momento, y cuando la luz regresó, estaban en un claro iluminado por la luna. Esto no es tu mundo, Clara, susurró la voz de su madre. Era un eco, resonando con el tiempo. Todo ha sido una trampa. De pronto, la figura de Sofía se iluminó, y en su frente brillaba un símbolo extraño, como si llevara en sí misma el peso de la verdad. En un impulso, Clara la abrazó. Sofía, ¿qué puedes hacer? Pero antes de que la pequeña pudiera responder, la sombra de Elena volvió, más poderosa que nunca. No hay salida, Clara. El ciclo está destinado a repetirse. Y lo que hiciste será tu ruina. Era un golpe doloroso, como si las palabras materializaran el desastre. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y comprendió en un instante que la verdad sobre su familia era aún más oscura de lo que había imaginado. ¿Y si Sofía realmente es la elegida?, susurró, el temor llenando su voz. Pero mientras se enfrentaban a la sombra, un relámpago iluminó el cielo, y con eso el claro se desvaneció. Una voz profunda resonó. La elegida no es Sofía, sino tú, Clara.
Debes decidir no por miedo, sino por amor. De repente, todo se oscureció, y en la penumbra, la pregunta surgió con fuerza. ¿En el campo puedo tomar una decisión tan grande, tan dolorosa, y aún salvar a mi familia? La duda quedó flotando en el aire, y Clara sintió que el destino de todas las generaciones pasadas estaba en sus manos. El tiempo se detuvo, y una nueva oscuridad se cernía sobre ellas. ¿Qué haría ahora? Las sombras estaban más cerca que nunca, y Clara comprendió que el verdadero horror no era solo la elección que estaba a punto de hacer, sino el profundo secreto que aún permanecía oculto. ¿Quién y qué sería realmente el sacrificio final? Las dudas se cernían sobre ella, dejando el suspenso latente. Lucía y Sofía estaban paralizadas, consumidas por el horror de la revelación. El eco de las palabras de Aurora todavía resonaba en sus mentes. Siempre hay un sacrificio. Esa frase se repetía como un mantra pesado, colgando sobre ellas como una amenaza. La figura de Helena, allí, desafiándolas, parecía cobrar más fuerza con cada segundo que pasaba. ¿Cómo puede ser posible que haya un sacrificio de una de nosotras?, exclamó Lucía, su voz temblando de la mezcla de miedo y angustia. No, no puede ser así. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué siempre debemos elegir entre lo peor y lo peor? Sus manos temblorosas se aferraban a su nieta. La pequeña Sofía, con lágrimas en los ojos, miraba a su abuela como si en ella cayera la responsabilidad completa. Es hora de que enfrentes tus demonios, Clara, dijo Helena, su voz suave pero cargada de un tono retador. El tiempo se termina, y lo que decidas aquí afectará a todas. Ya no hay vuelta atrás. Todo en la habitación empezó a temblar. Las luces parpadeaban, el aire se hizo espeso, y Clara sintió que su corazón latía con una fuerza devastadora. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Aurora, su voz ahora más vulnerable. ¿Estás dispuesta a sacrificar a alguien? ¿A una de tus propias hijas o a tu nieta? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Clara sintió que una oleada de terror la invadía. Yo no sacrificaría a nadie. No tengo que hacer eso, gritó, pero su voz sonaba más como un intento de convencerse a sí misma que a las otras. Y entonces todo cambió. Un estallido de luz llenó la habitación, y con ello un grito desgarrador. Una sombra emergió del suelo, como una ola de oscuridad, arrastrando todo a su paso. Era una sombra de una mujer, pero no de Helena. Clara la reconoció de inmediato. Su hermana Aurora. «¡No puedes hacer esto! ¡Debes detenerte!», Aurora gritó mientras la oscuridad la consumía. Clara quedó paralizada al ver cómo su hermana era absorbida mientras la luz se desvanecía. Era un espectáculo horrible, un dilema en acción. «¡No, Aurora! ¡No!». Clara se lanzó hacia adelante, pero no podía alcanzarla. «¿Qué has hecho?». «Se requiere un sacrificio, pero no será en vano. Solo yo puedo hacer esta elección para romper el ciclo», dijo Aurora, su expresión serena a pesar del caos. «Te echo de menos, Clara, pero esto debe hacerse». Con esas palabras, una y otra vez, el grito resonó en la habitación, pero ya no provenía de Aurora. La mujer se convirtió en polvo, dejando solo un eco vacío en su lugar. Clara y Lucía miraron atónitas, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. La verdad era clara y devastadora. Aurora había hecho un sacrificio no solo para salvar a Clara,
sino a todas ellas. ¿Por qué siempre hay que sacrificar a alguien? Esto no tiene sentido. Como si una llama de determinación comenzara a arder. No permitiré que esto nos destruya. Debemos unirnos. No permitiré que nada me separe de ustedes. Clara proclamó con una voz que resonó con determinación. Las sombras no pueden vencernos. Nos tienen miedo. No lo olviden. Las luces titilaron, y en un instante las sombras parecieron retroceder. Elena se detuvo, confundida. ¿Qué estás haciendo? Mira, Sofía, mirando a su nieta. Estas sombras solo pueden tener poder si les damos nuestro miedo. Ellas quieren separarnos, hacer que elijamos, pero no lo haremos. Aquello que unió a nuestra familia, ese es nuestro verdadero poder. Pero en ese momento, el suelo tembló nuevamente. Un rayo de luz atravesó la habitación, y un eco profundo resonó. Detened esto. Ahora. No permitiré que se repita la historia. Las palabras iniciales resonaban, y un nuevo sentimiento de asombro engulló a las tres. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Elena gritaron cada vez más impotente. Era un momento surrealista, un final inesperado para un juego mortal. Sin embargo, mientras Clara sentía que el caos alrededor comenzaba a calmarse, un nuevo temor se instaló en su corazón. ¿Qué pasaría ahora sin Aurora? ¿Había tomado la decisión correcta? Esa noche, el destino de su familia había cambiado por completo, pero la pregunta seguía flotando. ¿Estaba todo realmente acabado? ¿O solo era el inicio de una nueva era de sufrimiento? La tensión aún estaba en el aire, y la oscuridad no había sido del todo derrotada. Clara sintió cómo el miedo acechaba, esperando el momento preciso para atacar nuevamente. Clara, Lucía y Sofía se encontraban en el epicentro de una tormenta de emociones. La figura de Elena se desvanecía lentamente, como un eco en un abismo. Un silencio inquietante envolvió la habitación, y Clara sintió que el aire se cortaba, como si la realidad misma se transformara. «Esto no ha terminado», murmuró Elena, un susurro que se perdía en las sombras. Justo ese instante, el recuerdo de Aurora regresó a la mente de Clara, su sacrificio resonando en cada rincón de su ser. Ella no lo haría en vano, pensó, mientras el dolor y la determinación chocaban dentro de ella. «¡Despertad!», gritó Sofía, rompiendo el silencio con un grito de poder inesperado. «Nos uniremos. No dejaremos que nos destruyan». Las palabras de la pequeña vibraban en el aire, y como si hubieran convocado una fuerza antigua, la luz comenzó a brillar cada vez más intensamente. Clara se dio cuenta de que aquella luz era más que un mero brillo, era la esencia de su familia unida, una fuerza capaz de enfrentar la oscuridad. «Vamos, Lucía», Clara murmuró, sintiendo el fuego de la esperanza florecer en su interior. «Juntas podemos hacerlo». Lucía asintió, y en sus ojos brilló una súbita resolución. Las tres se unieron, formando un círculo, cada una abrazando la luz que emanaba de sus almas. El aire se volvió electrizante, y el eco de sus gritos resonó en las paredes, como si la habitación misma respondiera a su llamada. «¡Nunca más!», exclamaron al unísono, y en ese instante la sombra de Elena retrocedió, desvaneciéndose ante la fuerza de su unión. Clara sintió como si las cadenas del pasado se rompieran, y una oleada de alivio inundó su corazón. «Esto es un nuevo comienzo», pensó, pero el eco de Aurora aún retumbaba en su mente. «No te olvidaré», prometió en voz baja, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas.
En ese momento, una ventolera suave inyectó vida a la habitación, llevándose con ella el dolor y las sombras. La luz hizo un último estallido, como un amanecer que anunciaba un futuro nuevo. Las tres mujeres se abrazaron, sabiendo que la cicatriz del pasado seguiría, pero ahora la llevarían juntas, como un símbolo de su fortaleza. Lo hemos logrado, murmuró Lucía, sonriendo entre lágrimas. Ya no hay más sombras sobre nosotros. Y nunca más volverán, añadió Sofía con una chispa de valentía. La resolución brillaba en su mirada, y Clara sintió que todo su ser se llenaba de amor y esperanza. Finalmente, la habitación se llenó de una calma abrumadora. Aunque las sombras podrían regresar, ya no tendrían el mismo poder. Las tres se dieron la mano, un gesto que sellaba su vínculo eterno. Juntas enfrentaron la puerta. Un nuevo camino estaba ante ellas. Vamos, dijo Clara, girando para mirar a sus hijas. El futuro nos espera. Mientras cruzaban el umbral hacia un nuevo día, una luz brillante se expandió a su alrededor, desvaneciendo cada lastre del pasado. Y así, en un mundo lleno de incertidumbre, Clara supo que le habían superado. Juntas se embarcaban en un viaje que transformaría no solo sus vidas, sino la historia de su familia para siempre. Pero aún había un mensaje para todos ustedes, queridos seguidores. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye el botón de like ahora. Tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo y mantener este espacio vivo. Y no te olvides, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.